Muy buenas tardes, mi nombre es Sergio Andrés Díaz Barajas y voy a presentar el ejercicio 7.4-20 del libro de Cale. En el caso del ejercicio se nos propone un sistema compuesto por una mol de sustancia y que tiene una ecuación en el plano PV, que es P por B cuadrado igual a constante. Eso implica que en los dos puntos, en dos estados que nos están dando, en A y en B, la presión por volumen al cuadrado pues deben ser iguales en ambos puntos. Bien, aparte de eso se nos dan tres propiedades termodinámicas del sistema y que dependen de tres constantes, C, D y E, y se nos pide encontrar la temperatura en el último punto, en el punto B, como función del resto de variables del sistema. Bien, como podemos ver en la gráfica que tenemos acá del lado derecho, aquí vamos a tener el punto A y más abajo vamos a tener el punto B, que son los dos puntos que queremos ver en esa curva de PB cuadrado igual constante. Simplemente es una representación de lo que se nos está pidiendo. Para empezar con la solución, vamos a marcar primero estas tres propiedades como las definiciones que vimos en clase. Entonces, la capacidad calorífica a presión constante se define como la temperatura por la derivada de la entropía respecto a la temperatura a presión constante, el coeficiente de dilatación térmica como 1 sobre volumen por la derivada del volumen contra la temperatura a presión constante, y la compresibilidad isotérmica como menos 1 sobre volumen por la derivada del volumen contra la presión a temperatura constante. Y eso, pues obviamente es igual a las definiciones que se nos están dando por parte del libro de gas. Bien, ahora vamos a hacer la derivada total de la entropía, pero una entropía conveniente para lo que queremos hacer. La vamos a hacer entonces dependiente de temperatura y presión. Haciendo esas derivadas, nos va a quedar acá ds de t a presión constante, que eso justamente es la definición de la capacidad calorífica a presión constante. Entonces, este diferencial lo reemplazamos por Cp por T, que es justamente esto que tenemos acá. Si despejamos este, me queda Cp sobre T. Bien, ahora, para este otro factor, sí tenemos que usar las propiedades que vimos en clase. Entonces, de la derivada de la entropía contra la presión a temperatura constante, usando la propiedad 3 de los diferenciales, nos queda menos la derivada de la temperatura contra la presión a entropía constante, dividido la derivada de la temperatura con respecto a la entropía a presión constante. Ahora, usando una de las relaciones de Maxwell que obtuvimos para la entalpía, esto lo podemos expresar como la derivada del volumen contra la entropía a presión constante. Y usando la propiedad 2 al revés, obtenemos que esto es menos de B de T. Es como si canceláramos los diferenciales de entropía, si lo quieren ver de esa manera, y nos queda esta. Este diferencial de volumen contra la entropía, contra la temperatura a presión constante es la definición de alfa. Simplemente que este lleva aquí un menos 1 sobre volumen y obtenemos esta expresión de acá. ¿Ven? Perfecto. Ahora, entonces el diferencial de entropía nos queda escrito de esta manera y la marcamos como la ecuación 1. Reemplazando los valores que nos da el problema, esto es CB por B cuadrado y alfa es D sobre B, entonces nos queda solo D, una constante. Ahora vamos a hacer el mismo proceso para otra entropía, o sea, la misma entropía expresada en otras variables, temperatura y volumen. Entonces hacemos estas operaciones. Sabemos que acá nos va a quedar un ds de t con volumen constante, y eso es justamente la definición de capacidad calorífica, pero a volumen constante. Y este otro factor, usando otra relación de Maxwell, como ya trabajamos antes, nos queda que eso es alfa sobre kt. Ahora lo expresamos en presión y esto es alfa sobre kt. Usando estas dos cosas, esta es la relación de Mayer, que es la resta de las capacidades caloríficas es igual a T por B por alfa cuadrado sobre kt que vimos en clase. Bien, sí, encontramos este otro diferencial de entropía. Los vamos a restar los dos y acá nos va a salir, y aquí es donde vamos a usar la relación que les mostré antes, esto lo reemplazamos por B alfa cuadrado sobre kt de esta expresión de acá. Y estos pues simplemente son el término de la primera menos este otro término. Bien, reemplazando los valores que nos da el problema, nos queda esta expresión de acá, expresada en términos de las constantes, y empezamos a despejar y despejamos el d respecto a delta t. Queremos ahora expresar esto ya no solo en función de presión, de diferenciales de presión y volumen, sino solo de una, es decir, del volumen. Bien, para eso vamos a usar la otra condición que nos da el problema, que P por B cuadrado es una constante, aquí le llamamos K, hacemos el diferencial y obtenemos esta expresión. Esto nos relaciona el volumen al cuadrado por el diferencial de presión es igual a menos 2 presión por volumen por el diferencial de volumen. Y lo reemplazamos en la expresión que vimos antes, sacamos como factor común el diferencial de volumen y obtenemos esto. Bien,
Ahora, como p por b cuadrado es una constante, pues paso a dividir un b y me queda esto de acá. Y es acá, como ya vemos que en toda la curva debe ser igual, pues en particular en el punto A también. Entonces, esta acá lo reemplazamos por presión en A por el volumen en A al cuadrado. Y lo reemplazamos otra vez en esta expresión. Y nos queda esta de acá. Ya con esto podemos simplemente integrar entre los dos puntos que tenemos, en el A y en el B. Entonces integramos acá entre temperatura A y temperatura en B, y acá entre volumen A y volumen B. Esto nos queda la resta de las temperaturas, pasamos a dividir la constante D. Acá como este es un 1, simplemente la integral me da la resta de los dos límites, y acá como solo estoy integrando 1 sobre B porque el resto son constantes, me va a dar un logaritmo natural, que es el que tenemos de este lado. Despejando todo, metiendo estos Ds a los dos términos, nos queda esta expresión de acá para la temperatura en B. Si quieren, simplemente pasamos este sub A al otro lado y encontramos la temperatura en el punto B en función de todo el resto que se nos pedía. No siendo más, muchas gracias, espero que les haya gustado.